Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle al Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto, a través de la Coordinación Nacional de Medio Ambiente de RIUL, donde está Sega. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como nada más nos da un poquito tiempo, no quiero quiero abundar, digo, hay mujeres expertas en materia de medio ambiente, pero sobre todo hablar en lo particular, si bien es cierto, de medio ambiente y cambio climático, que ellas seguramente puedan dar una explicación mucho más a fondo. Sobre todo hay un tema en el legislativo en donde todavía hay muchos elementos y mucho por qué trabajar. El medio ambiente, pues sabemos que es un espacio que se desarrolla la vida de los seres vivos y que en estas se puede interactuar entre los mismos. Y el cambio climático, pues es el cambio de clima que ha llegado a darse precisamente de manera directa o indirecta por los seres humanos y que ha impactado a la atmósfera. Son dos definiciones pues que quiero más ejemplificar y sobre todo de definir de manera muy concreta. ¿Cuáles son algunos de los efectos del cambio climático? Acá hay muchísimos, inclusive están muy resumidos, sin embargo, yo quiero destacar más adelante la alteración de la abundancia de algas, en este caso que como ustedes han visto en medios de comunicación a nivel nacional, el tema del sargazo, por eso no me voy a detener. Sin embargo, bueno, en la parte legislativa el derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucional, hoy está consagrado en nuestra Constitución desde el 2012, pero tendríamos que hacer una reflexión y esto es a los gobiernos federal, los gobiernos estatales y al Estado mexicano como tal. ¿Cuáles son las políticas públicas en materia de medio ambiente realmente se están realizando? Y sobre todo la agenda ahora del nuevo gobierno federal con un tema tan importante y relevante que no solo es para México, sino en el mundo, a nivel internacional. México ha legislado en diferentes leyes, como la Ley General de Equilibrio, que precisamente equilibrio ecológico, que lo que busca precisamente es garantizar este derecho, pero también la de cambio climático, en donde nos muestra cómo vamos a enfrentar los diferentes fenómenos con respecto al cambio climático. Hay muchas otras legislaciones federales, como la General de Desarrollo Forestal, la de Aguas, la de Bioseguridad, la de Protección Civil, entre muchas otras. Hay un acuerdo muy importante que en este caso, por eso el Estado mexicano debe tener una política pública clara en materia de medio ambiente, porque tenemos firmado precisamente un convenio, el Convenio de París, que ha sido ratificado por el Senado de la República, es decir, México firma y forma parte de como tal. Su objetivo es un mayor cuidado precisamente al medio ambiente, con una visión de futuro para poder disminuir el carbono y adaptación para la humanidad con los efectos que hoy tenemos. Y ahí están, bueno, cuando lo ratificó el Senado de la República en el 2016, el 14 de septiembre y el 21 del mismo se entregó a la ONU en su Asamblea General. ¿Cuáles son los compromisos? De manera muy resumida, también quiero señalar, primero que nada es la mitigación, es decir, el que se pueda reducir la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados, para que pudiéramos ir disminuyendo el impacto de medio ambiente que tenemos en el mundo. La de adaptación, mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia, que ese es un tema muy importante también, en el cual los seres humanos, es la capacidad de los seres humanos para ir adaptándonos ante una situación pues bastante compleja, como lo puede ser el impacto al medio ambiente, reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y, por supuesto, un tema muy importante siempre va a ser la parte financiera, que en este caso los estados que se encuentran firmados en este Convenio de París debieran invertirle y trabajar precisamente para mitigar el problema que tenemos. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los principales retos en México? Pues es un cambio de cultura, ¿verdad?, que tendríamos que realizar. Quiero decirles, soy senadora, represento al estado de Quintana Roo y una de las medidas hace apenas un par de semanas en mi estado se aprobó en la ley estatal
de Medio Ambiente, de residuos inclusive, para ya no la eliminación de utilización de plásticos y bolsas de plástico y todos los derivados en el estado de Quintana Roo. Creo que ha sido un acierto muy importante en el Congreso del Estado de Quintana Roo tomar una medida de esta magnitud, sobre todo que sabemos que no es un tema sencillo, pero que necesitamos trabajar y necesita hacerse una política pública nacional en la materia. Sin embargo, en el estado de Quintana Roo hace unas semanas entró ya en vigor esta legislación. La adaptación, por supuesto, la generación de políticas públicas, que es lo que he comentado, legislación acorde a las nuevas necesidades, adaptarnos a las nuevas necesidades y sobre todo actualizar el marco jurídico. Principales retos que considero debe de establecer el gobierno federal, pues primero que nada, pues definir de manera muy clara una política nacional en medio ambiente, en donde hoy, por lo que podemos ver en la agenda del presidente de la República, el medio ambiente no lo tiene como un tema principal, sino que, y lamentablemente, que no esté, tema que no esté en su agenda, pues no es un asunto que lo vea como de prioridad nacional o de prioridad internacional como es el tema del medio ambiente. La transformación también de ciudades, es decir, el tema de movilidad, el tema de calidad del aire, del agua, etcétera. Cuidar y conservar pues nuestro capital también natural. Principales retos del Poder Legislativo, pues de las leyes que hoy se contemplan y hablan sobre el tema de medio ambiente y cambio climático, habría que hacer inclusive, considero, diferentes reformas al medio ambiente. Creo que inclusive desde el Poder Legislativo debe llevarse a cabo foros con respecto al tema porque consideramos muy importante y sobre todo una servidora ha estado impulsando, si bien es cierto, no todo el tema del medio ambiente, como bien lo dijeron en mi semblanza, el tema turismo es la agenda política nacional que estoy manejando. Sin embargo, tengo un punto muy importante que establecer de medio ambiente, que es el tema, el fenómeno del sargazo, que es precisamente por cambio climático. Entonces, acá hay dos proyectos y fenómenos urgentes que desde mi punto de vista se tienen que atender desde la oposición, sobre todo porque son fenómenos o acciones que va a llevar el gobierno federal y que estos fenómenos van a tener un impacto en medio ambiente muy fuerte. Ambos recaen en mi estado, que es en Quintana Roo, bueno, en el Tren Maya. Ustedes saben que es un tren intrapeninsular y que en este caso no solo Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, y es un proyecto muy ambicioso que ha presentado el presidente de la República y que por supuesto no existen ni estudios de impacto ambiental, los estudios de medio ambiente y no hay ningún proyecto todavía aún definido como tal. Sin embargo, bueno, en mi estado y a nivel nacional, pues hemos escuchado que inclusive en dónde van a ser las escalas, en dónde va a estar pasando el Tren Maya y sin embargo no hemos visto ni siquiera los estudios de factibilidad para la misma, sobre todo que van a pasar y van a tener una afectación muy importante a la selva y a las biosferas. En el caso de la biosfera de Siancán, no sé si pudieron ver también en los medios nacionales que hubo un incendio en Quintana Roo por parte de la biosfera de Siancán y que es una reserva desde hace muchos años, desde el gobierno panista federal, pues se determinó como tal y bueno, precisamente el Tren Maya va a pasar por esta zona y que consideramos en Acción Nacional, tanto los senadores como también el PAN en Quintana Roo, que pues finalmente va a ser una afectación ambiental muy fuertemente por un proyecto que pues desde mi punto de vista salió de la manga en campaña, que lo dijeron, y mientras no hubo ningún estudio en razón para ello. Y aquí viene un tema muy importante para una servidora, porque tuvimos que levantar muy fuerte la voz en el Senado de la República porque hay diferentes situaciones con el tema del sargazo. El tema del sargazo es un alga totalmente natural, forma parte del ecosistema.
de nuestro país y sobre todo de las costas del Caribe. No solamente llega a Quintana Roo, en poca magnitud llega a Veracruz, llega por Yucatán también. A donde más llega precisamente es a las costas del Caribe mexicano, que en este caso es Quintana Roo, por la ubicación en donde nos encontramos. Y esta ha sido una alga que siempre ha estado toda la vida y forma parte del ecosistema, es un ser, en este caso que ahí se arrojan, seres vivos, de ahí se alimentan peces, es decir, hay todo un ecosistema en esta planta, en esta alga, sin embargo, en grandes magnitudes como ahora las que están llegando al Caribe mexicano, pues por supuesto son una amenaza, no solo para las playas y erosionan las playas como tal, y la contaminación del agua, sino también pues a su paso matan muchísimas especies marinas. Este es un poquito que pudiera yo, espero que puedan ver en los puntos, lo rojo es el sargazo que ha llegado en los arribazones. Podemos ver que en el 2015 cuál ha sido las magnitudes, en el 2016, en el 2017 y el 2018, híjole, ahí está. Ahí está precisamente lo fuerte que está llegando a las costas del Mar Caribe, pero pasa por todo. Estamos hablando de un impacto de 19 países del mundo al que está impactando este fenómeno que se produce se dice que en unas islas del Brasil, que sobre todo por el calentamiento global, pues esta alga marina se está sobreproduciendo, sobre todo que su vida o la vida del alga es sobre el mar, en el mar, flota y se va reproduciendo. Es decir, sale de donde sale como un puño y se va diversificando y se va produciendo, y eso está llegando a grandes magnitudes por las costas del Caribe internacional de diferentes países. Esto es Quintana Roo. Estas son las playas de Quintana Roo. Este es el turismo que hoy tenemos, o la visión turística que hoy tenemos en el estado de Quintana Roo, y el gobierno federal, a través del presidente de la República, ha minimizado esta problemática. Todos los días más de 500 toneladas de sargazo se extraen de las playas del Caribe. Playas que están totalmente contaminadas porque tienen sustancias tóxicas, que repito que en las dimensiones a las que siempre ha habido no ha sido un problema. Hoy a su paso inclusive tiene ácido sulfídrico, y esto hace que se puedan contaminar precisamente las aguas. No se ha determinado todavía un tema de salud fuerte hacia el ser humano, pero sí el contacto con el alga de alguna manera da cierta erupción, que no es peligroso hasta donde se ha podido ver, pero no sabemos qué tanto peligro pudiera ser, sobre todo por la gran contaminación. Yo lo que les decía era que esta alga va creciendo, se reproduce en el mar, y cuando llega a las playas, cuando ha estado en cantidades muy pequeñas, se seca y ahí es donde muere como tal. Mientras, así como la podemos ver, está viva el alga, y en esa acumulación, por supuesto que emite muchísimos pues malos olores. Inclusive llevé sargazo al Senado de la República y el Senado estaba oliendo terriblemente por haber llevado el sargazo, pero era necesario hacerlo para poder entrar en razón a el Senado y a los demás compañeros senadores. Esas son parte de las cosas que han sucedido. 72 ejemplares de especies marinas han muerto por esta situación. Esos son imágenes en donde ha invadido precisamente el sargazo, y pues donde inclusive lamentablemente para los animales que son atrapados, es una cuestión que de verdad el estar ahí, las imágenes no son suficientes para demostrar lo que vivimos en el estado de Quintana Roo. Obviamente tiene repercusiones fuertes como baja del turismo, riesgos
para la salud. La postura del gobierno es que dice que es un tema menor, que no es un asunto delicado y evidentemente no ha habido acciones específicas e inmediatas para ello. Y con esto culmino. Ha habido propuestas legislativas con el tema del sargazo, una servidora las presentó. Estuvimos a punto de aprobarlas en el Senado de la República, sin embargo, por cuestiones políticas de compañeros senadores de mi estado, no permitieron que esto suceda. Y se me ha concluido el tiempo. Nada más para decirles, son estas 3 leyes las que hemos ido proponiendo en cambio de protección, la Ley de Protección Civil, de Cambio Climático y la Ley Federal de Derechos con el propósito de que haya recurso para la recoja y el tratamiento del sargazo. Pues con esto termino. Me hubiera gustado poder platicarles un poquito más al respecto, pero estoy a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Cintia, muchas gracias por tu pregunta. Mira, sí han habido muchísimas empresas que han llegado a Quintana Roo. Hoy, lamentablemente, el gobierno federal dijo que siempre ha habido corrupción en México. No lo negamos, ¿no? Sabemos que si hay corrupción, pues siempre se tiene que haber denuncia o algo al respecto, pero ahora la justificación del presidente es que no quiere contratar ningún tipo de empresa. Hay muchísimas que han presentado diferentes proyectos y que dice que siempre habrá corrupción para ello. Han habido propuestas como, por ejemplo, la realidad es que hay muchas de ellas, no tenemos toda la veracidad de que si son así. De hecho, dijeron que hay una casa que se hizo con tabiques, cuando gente especializada en hacer tabiques dice es imposible que se pudiera realizar. Hemos visto zapatos con sargazo, pero lo ponen en la suela. ¿Pero qué es lo que hacen? La suela realmente sí está hecha del material que se realiza, y lo que hacen es ponerle cantidades muy mínimas de sargazo como para rellenar el producto. No necesariamente es un zapato de sargazo o hecho por sargazo. Sin embargo, creo que las opciones más viables es las que una servidora ha podido ver, es el tratamiento inclusive del destino final del sargazo, es decir, procesamiento para la eliminación de la misma. Si hoy todavía no hay estudios que puedan reconocer y que puedan decir con certeza qué se puede beneficiar del sargazo, por lo menos debiéramos hacerle como se le hace a la basura del destino final. Algunas se reciclan, ¿verdad? Y otras finalmente entran en un proceso distinto para que puedan ser procesadas y que sean eliminadas. Entonces, hasta el momento, la que sí se sabe en ese sentido es que cuando se pueda secar, se puede procesar para la eliminación de la misma, prácticamente. Necesitamos mucha regulación, no la hay. Hay propuestas en el Senado de la República, algunas de una servidora, que todavía falta muchísimo más para poder regular, porque hoy el sargazo viene desde aguas internacionales, está en aguas nacionales, en las playas, y por eso he dicho de manera reiterada que es del ámbito del gobierno federal, porque está en la federación. Y hoy, por ejemplo, si el gobierno del estado o un ayuntamiento quisiera darle un destino final, ¿cómo lo va a hacer si no está legislado? Y en las propuestas que una servidora planteó, era precisamente que la palabra sargazo esté en la legislación, porque hoy no existe como tal, como un fenómeno que ahora ya nos está invadiendo en Quintana Roo. Espero haber contestado tu pregunta, Cintia.